Estimados estudiosos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera videoclase del aula de instrumentación y dispositivos para control automático. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a entrar de una vez en el tema válvulas neumáticas y electroneumáticas. Bueno, pues para el día de hoy he preparado el siguiente orden del día. Primero una pequeña introducción. Veremos algunos mandos, la función, tamaños de válvulas, control del cilindro, una válvula típica, válvulas de corredera y válvulas 5.3. Bueno, entonces como introducción, pues sabemos que existe un amplio rango de válvulas neumáticas. Para ayudar a seleccionar una válvula, pues están catalogadas según diferentes categorías. Entonces tenemos según el estilo o según la gama, según el principio de diseño, el tipo de mando, la función, el tamaño, la aplicación. Y pues para todas ellas la función principal es proporcionar un caudal de aire para hacer mover un actuador final que por lo general es un cilindro neumático. Desde la función más sencilla consistente en dar aire o cerrar una sola vía hasta un control proporcional preciso de presión y caudal. Bueno, de acuerdo a las gamas que vimos ahí en la plantilla, pues empecemos a ver una por una. Entonces pues el estilo es aquel que refleja la estética de la gama de las válvulas, asemejándola al principio de diseño. Entonces, tenemos válvulas operadas por pedal, operadas por algún switch, o que vienen montadas en manifold, o válvulas que vienen con montaje para subbase o para montaje unitario. La gama pues hace referencia al montaje de la válvula, por ejemplo, lo que decíamos ahorita con subbase o en manifold o en una línea de isla de válvulas. El diseño, pues el diseño hace referencia al principio de operación bajo el cual se ha diseñado la válvula. Por ejemplo, si es una válvula de corredera, o una válvula de asiento plano o una válvula poppet para alto caudal, como las que vemos ahí pues en la parte inferior. Entonces, esas son unas válvulas tipo poppet que dan un gran paso de caudal y pues son para alivios y, pues salidas de aire cuando uno requiere evacuar bastante aire en determinada aplicación. Los mandos, pues un mando es el mecanismo que causa el cambio de posición en la válvula. Se clasifican en mandos manuales, mecánicos y eléctricos. Pues los más conocidos o digamos los más comunes son en los manuales, pues tenemos el pulsador o el pulsador encastado, el pulsador Z o un botón giratorio. En mecánicos, pues está el interruptor, un pulsador de emergencia, hay retorno por llave, mando y retorno por llave, está el mando de leva y de rodillo. Y en los eléctricos tenemos también rodillos, bueno, el rodillo escamoteable y el pilotaje neumático hacen parte del mecánico. En el eléctrico, pues el pilotaje que conocemos es la bobina. Bueno, función de la válvula. La función es la variedad de posiciones de la válvula. En esta figura, pues vamos a ver, pues podemos observar las figuras son de una válvula 2.2 o de una 3.2. Entonces, el primer número lo que indica es el número de puertos principales, bien sean entradas, salidas y descargas. Aquí excluimos las señales de pilotaje, es únicamente lo que tenemos al interior del cuerpo. Y el segundo valor es el número de las posiciones o los estados que puede tener una válvula. Por ejemplo, una válvula 3.2 tiene 3 vías y 2 posiciones en reposo, así tal cual como la de este ejemplo. Tenemos 3 vías, 1, 2 y 3, y las 2 posiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una válvula 5.2, entonces son 5 vías, 2 posiciones. Aquí tenemos una 3.3, son 3 vías, 3 posiciones. Tamaños de la válvula. El tamaño pues hace referencia a la conexión de la válvula. Es la conexión que va a llevar el récord, entonces en determinado puerto. Para diseños similares de válvulas, la cantidad de aire a través de la válvula aumenta con el tamaño del puerto. De todas formas, el puerto por sí solo no puede hacer pasar un valor dado de caudal, ya que este depende del diseño interno de la válvula, es decir, de sus conexiones internas, pues podemos, digamos, determinar la cantidad
de aire que puede pasar a través de una válvula. Ese factor es el que conocemos como el C sub B, que es la cantidad de aire que pasa a través de una válvula. Entonces no nos podemos fiar únicamente por el puerto. Los puertos más conocidos son los M5, un octavo, un cuarto, tres octavos, media, una y tres cuartos y una. Por ejemplo, las marcas asiáticas no voy a hablar de ninguna porque considero que aunque aún no han evolucionado muy tecnológicamente, no son malas. Lo que sí veo es que las válvulas asiáticas a veces están mal aplicadas. ¿Por qué? Porque una válvula asiática, así sea de un puerto de conexión de un octavo, de un cuarto o de tres octavos, bueno, también podemos incluir la de un octavo, tienen un C sub B muy bajito. Por lo general, al mayor valor que logra tener una válvula de estas es de 0.7, es decir, que pasan 700 litros por minuto. Y para, digamos, a una aplicación de un cilindro que tengamos un diámetro de 100, 125, con una carrera de 1000 y ciclando a unos 60 ciclos por minuto o a 50 ciclos por minuto, pues digamos que uno se atrevería a escoger la válvula de 3 octavos. Pero esa válvula de 3 octavos, a pesar de que tiene un puerto de conexión considerablemente amplio y pues generoso, sus conexiones internas, estoy hablando de válvulas asiáticas, no son las adecuadas y nos vamos a dar cuenta que el cilindro no se va a desplazar, sino se va a desplazar a saltos o a brincos. Entonces ahí, ¿qué es lo que está pasando? Pues que no le está llegando la cantidad de aire necesaria para mover el cilindro. Para este caso sí hay que escoger una válvula de marca. Entonces entre las mejores pues conocemos las tres mejores que están a nivel mundial: SMC, Festo, Norgren, Micro. Entonces una válvula de esas sí le logra dar a uno el caudal acertado, tiene un C sub B por encima de 1.2, 1.4 y pues ya con 1400 litros por minuto el cilindro se va a mover sin ningún inconveniente, incluso con conexiones de un cuarto de pulgada. Entonces hay que tener muy en cuenta al seleccionar una válvula el C sub B y el puerto de conexión. Según la función de la válvula, pues podemos aplicarlas pues, con los siguientes ejemplos. Entonces, por ejemplo, con funciones específicas, pues cuando una válvula de escape rápido, como lo veíamos en la Puppet, o la de arranque progresivo, descarga y de monitorización, pues son válvulas especiales que van unidas a una unidad de mantenimiento cuando requerimos que se despresurice toda la presión del sistema. Un ejemplo de válvulas estándar son las válvulas de potencia, las de funciones lógicas, las de control y las de parada de emergencia. Y una válvula estándar pues puede tener diferentes aplicaciones dependiendo de la función para la que ha sido seleccionada en un sistema. Por lo general es dar un paso de aire para hacer desplazar un cilindro. Bueno, el control control de un cilindro bajo una válvula 3.2. Entonces aquí tenemos el diagrama, tenemos identificada que es una válvula de tres puertos, dos posiciones. Entonces una válvula de tres vías proporciona caminos de entrada, salida y escape y es la selección normal para controlar un cilindro de simple efecto. ¿Por qué de simple efecto? Porque digamos cuando operamos la válvula el cilindro sale, cuando soltamos el botón, el muelle del cilindro hace que retorne. Y aquí el muelle de la electroválvula es el que hace que la electroválvula retorne a su lugar de reposo. Entonces, en posición de reposo, pues, producida por el muelle, la válvula está cerrada. Y en posición actuada, producida por el pulsador, la válvula estará abierta. El pulsador ha de mantenerse activado para que el cilindro llegue al final de su carrera tal cual como lo vamos a ver. Entonces ahí ya pulsamos el botón, se desplaza a la corredera, la presión queda comunicada con el puerto de entrada del cilindro, el cilindro sale y vence el resorte. Una vez que se haya ejecutado la operación o la prensa o lo que haya o pues, el trabajo mecánico que se requiere, soltamos 12 y el cilindro vuelve y retorna a su posición original. Bueno, ahora el control de un cilindro con una válvula 5.2. Entonces, identificamos la válvula, 5 puertos y 2 posiciones. Una válvula de 5 vías proporciona una entrada de aire, que es la vía número 1,
que puede comunicar con dos salidas que son 2 y 4 y cada una escapa por 3 y 5. En posición de reposo producida por el muelle, la vía 1 comunica con 2 y la vía 4 escapa por 5 y mantenemos el cilindro de adelante. Una vez pulsemos 14, el botón, la válvula se desplazará y quedará un 1 conectado con 4 y 2 escapan, 1 comunicado con 4 y 2 estará fugando por 3. Bueno, así. Cuando soltamos el pulsador, pues el cilindro retorna y vuelve a quedar también el muelle de la válvula retornaría y vuelve a quedar comunicado 1 con 2 y 4 fugando por 5. Bueno, una válvula típica, pues más o menos consta de las siguientes partes. Entonces, una solenoide, de acuerdo al eje, pues tiene un diámetro, un milimetraje. Segundo, pues es el pistón de desplazamiento de la válvula. El tercero, pues es la corredera con sus juntas respectivas. Cuarto es el cuerpo de la válvula. El cuerpo viene por lo general en aluminio o en SAMAC. Quinto, el muelle de retorno. Sexto, vías alternativas 2 y 4. Séptimo es el indicador de presión. Algunas válvulas tienen este indicador que significa que están presurizadas. Octavo, el control manual para operar la válvula antes de iniciar alguna operación, o sea, tan pronto se hace un montaje. Y noveno, pues los conectores eléctricos. Esto para una electroválvula típica. Bueno, en las válvulas de corredera, el diseño más popular y versátil, pues está disponible en varias funciones. Entonces tenemos las 3.2, 3.3, 5.2 y 5.3. Son unas válvulas totalmente equilibradas, tienen una amplia gama de estilos, medidas, mandos y montajes, aptas para un amplio rango de aplicaciones. Los tipos de corredera de las electroválvulas, pues en la corredera tienen una sucesión de diámetros mayores y menores. Los mayores son aquellos que cierran los orificios y los menores conectan las vías de la válvula con la dirección de caudal a controlar. El diseño con juntas dinámicas tiene las juntas de la corredera y el diseño sin juntas no tiene juntas deslizantes. El diseño con juntas estáticas tiene las juntas en el cuerpo de la válvula. Entonces, de acuerdo a la aplicación, nosotros también podemos escoger eh, si es una válvula que va a estar ciclando 50 60 veces por minuto, pues podemos elegir una eh, con juntas dinámicas o también se apta pues una con juntas estáticas y tiene las juntas en el cuerpo de la válvula. Pero bueno, por lo general ahora ya todos los fabricantes, por lo general todos ya las traen conjuntas y con juntas dinámicas y pues, las estáticas ya casi que tienden a ir desapareciendo. Bueno, las juntas de disco. Bueno, la junta de disco se ajusta en un hueco con el diámetro externo en contacto con el cuerpo de la válvula. Cuando hay una diferencia de presión, la junta de disco se deforma hacia un lado y hacia arriba para estanqueizar el espacio entre la correa y el cuerpo de la válvula. Es de perfil delgado para reducir la fricción causada por las fuerzas radiales. Las más utilizadas pues son las juntas dinámicas en las válvulas de correa. Entonces aquí en esta figura mostramos una válvula de 5 vías y 2 posiciones, tal cual como lo vemos con el símbolo. Estas juntas se mueven con la corredera, motivo por el cual se les llaman dinámicas, y en posición de reposo, como vemos acá, en el color azul más fuerte, la vía 1 conecta con la 2 y con la 4. Y la 1 con la 2, perdón, y la 4 en color más claro con la 5. En posición actuada, la vía 1 quedaría conectada con 4 y la 2 quedaría con 3, tal como lo vamos a ver a continuación. Pues una vez se desplace la corredera, las juntas lo que se hacen es encargarse de trasladar, de darle el paso al aire de una vía a la otra. Entonces en estado inicial 1 está conectado con 2 y 4 con 5. Cuando se activa, tal cual como lo muestra el símbolo, ahora quedaría conectado 1 con 4 y 2 quedaría escapando por 3. En el caso de las válvulas de corredera sin juntas, pues son válvulas 5 si tienen una corredera y una camisa.
El ajuste entre ambas es tan preciso que no necesitan juntas. Es una válvula exacta, milimétrica. La minúscula cantidad de aire que pasa por los diámetros mayores de la corredera actúa de cojinete y de aire. El resultado es una muy baja fricción y son muy durables. ¿Por qué digo que están desapareciendo? Porque esto no es negocio para los fabricantes. Ellos lo que necesitan es que el cliente les esté eh, comprando la mayor cantidad de veces posible. Entonces hay unas determinadas, digamos que hay como un determinado kilometraje para el desplazamiento de las correderas. Y pues sí, venden los kits de reparación, pero lo más aconsejable por lo general es reemplazo a la electroválvula. Bueno, en este caso pues es que está conectado 1 con 2 y lo mismo 4 con 5 y cuando la operamos cambian las conexiones. Entonces ahora 2 quedaría conectado con 3 y 1 con 4. Las válvulas de corredera con juntas estáticas pues son válvulas, estas ya son de 3 vías y 2 posiciones, tal cual como lo vemos en el símbolo. Las juntas tóricas quedan apresadas en unas celdillas fijadas en el cuerpo de la válvula. La junta tórica es esta parte negrita. La mayor cierra el espacio entre el hueco de la válvula y de las guías y la junta menor cierra el espacio entre las guías y la corredera. Ellas vienen configuradas, digamos, está siempre conectada. Uno estaría, digamos, con presión y 2 estaría conectado con 3. Cuando se opera, entonces uno ya pasaría a quedar conectado con 2, es decir, ya tendría presión y se estaría escapando por 3. Cuando las válvulas de corredera son conjuntas estáticas, entonces son 5 vías y 2 posiciones. Esta válvula tiene una corredera que se desliza sin juntas. Sus juntas tóricas quedan apresadas en unas celdillas fijadas en el cuerpo de la válvula. La junta tórica mayor cierra el espacio entre el hueco de la válvula y las guías y la junta menor cierra el espacio entre las guías y la correa, tal cual como lo vemos en este ejemplo. Entonces, en posición de reposo 1, que es presión, estaría conectado con 2 y 4 estaría escapando por 5. Al suministrarle presión por 14, entonces se desplaza la corredera y quedaría 3 unido con 2 y 1 quedaría conectado con 4. Otro tipo de corredera pues es la equilibrada y esta es cuando la presión actúa en una vía y no provoca el movimiento de la corredera. Las superficies izquierda y derecha son iguales y recibirán fuerzas iguales y opuestas. Las válvulas de corredera equilibrada tienen muchas aplicaciones, ya que se pueden aplicar en cualquier presión por cualquiera de las 5 vías. Las figuras muestran versiones con una presión o con una presión dual. Entonces estas válvulas las podemos alimentar por cualquiera de las vías y le podemos dar el camino del aire de acuerdo a la posición o la situación en que nos encontremos en determinada parte del circuito. Son unas válvulas muy especiales, muy específicas, pero aún se fabrican. Al igual que las de solapamiento, entonces muchas válvulas de corredera se diseñan con un solapamiento positivo y cuando la corredera pasa de estado de reposo a actuada, la vía 2 cerrará antes que la vía 4, antes de que la vía 4 abra o viceversa. Si la corredera se mueve lentamente, pues un solapamiento negativo producirá la pérdida de presión durante el cambio y la corredera puede llegar a pararse. Las válvulas de corredera de 3 posiciones. Este tipo de válvulas en estado de reposo tienen una corredera en una posición intermedia. Entonces tienen centros cerrados como en el primer caso, centros abiertos como en el segundo y un centro tándem como el del tercero. Entonces los espacios entre los émbolos de las correderas determinan la función de la posición central. Entonces los 3 modelos son los que les acabé de mencionar, cerrados, escape o abierto y el tándem que se llama también salida de presión. Este tipo de válvulas traen juntas dinámicas. Entonces tienen corredera de una, en el primer caso es la corredera de una válvula 5 vías 2 posiciones y las otras 3 son correderas de válvulas de 5 vías 3 posiciones. La primera con centros cerrados, la de la mitad con salidas a escape o centros abiertos y la 5-3 con salida a presión o centro tándem. Cada uno viene maquinado de acuerdo a la posición en la que va a quedar conectada en la posición de reposo. Para la válvula 5-3 con centros cerrados, pues la corredera cierra y las vías en la posición
la corredera cierra las vías en la posición central, o sea, en la posición de reposo. Como vemos en la figura 1, que es la presión, el color azul oscurito, la presión queda ahí totalmente quieta, estancada, no hay ningún movimiento del cilindro que estamos accionando. Si la corredera se mueve hacia la derecha, ahí ya vemos que la vía 1 comunica con la 4 y la 2 quedaría la vía 2 quedaría escapando por la vía 3. Si lo que hacemos es que la corredera se mueva hacia izquierda, pues ahora la vía 1 quedaría comunicada con la vía 2 y la 4 quedaría escapando por la vía 5. Ahora veamos la correa para una válvula 5.3 con salidas a escape o centros abiertos. Entonces la corredera en la posición central mantiene la vía de entrada de aire cerrada y los dos escapes quedarían conectados. Si la corredera va hacia la derecha, entonces la vía 1 quedaría comunicado con 4 y la 2 quedaría comunicada con 3. Si es al contrario, y si la corredera se desplaza hacia el lado izquierdo, la vía 1 comunica con 2 y la 4 quedaría escapando por 5. Para el centro tándem, pues tenemos que la corredera en posición central conecta la presión de entrada con las dos salidas. Si desplazamos o damos presión por el lado 14, se nos desplaza la corredera hacia el lado derecho y 1 quedaría comunicado con 4 y 2 quedaría escapando por 3. Si operamos la electroválvula o la válvula, la pilotamos por el lado 12, entonces se desplazaría hacia la izquierda y 1 quedaría comunicado con 2 y 4 quedaría escapando por 5. Bueno, aquí vamos a plantear un ejercicio de cómo calcular una válvula. Al escoger una válvula, pues hay que escoger C sub B correspondiente para 25 SCFM, que es lo que yo les venía diciendo. El C sub B es la cantidad de aire que deja pasar los agujeros internos maquinados en el interior de la electroválvula. En este caso, pues vamos a trabajar con 25 SCFM con una caída de presión de 5 psi. Recordemos que el estándar del C sub B es 1 a través de la válvula. Como les decía, tengan en cuenta que las válvulas asiáticas traen un C sub B establecido de 0.7, no alcanza ni siquiera el 1. Entonces, vamos a mover un cilindro doble efecto que hace 30 golpes por minuto con un diámetro de 4 pulgadas, una presión de 120 psi con una carrera de 6 pulgadas. Tenemos que el caudal lo calculamos con la siguiente fórmula. A, que es área del cilindro, está multiplicado por L, que es la carrera del cilindro, por la cantidad de golpes por minuto, multiplicada por la relación de compresión y por el número de golpes que da el cilindro. Entonces, tenemos el diámetro, pero no tenemos el área. Entonces, averiguamos el área del cilindro. Y es muy fácil, es calcularlo con la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazamos el diámetro que lo tenemos, entonces pi por 4 al cuadrado sobre 4 y nos da 12.56 pulgadas cuadradas. La relación de compresión también es muy sencilla de calcularla, pues es teniendo la presión del sistema que son 120 psi más la presión atmosférica sobre la misma presión atmosférica nos da 9.16. Reemplazamos en E1, que es la fórmula de caudal, entonces área 12.56 por 6 pulgadas por 30 golpes por minuto por 2 veces porque es ida y vuelta por la relación de compresión que es 9.16. Tenemos un caudal de 41.417.8 pulgadas cúbicas por minuto. Llevamos esas pulgadas cúbicas por minuto a pies cúbicos por minuto y nos quedan en 23.96 pies cúbicos por minuto, que es aproximadamente 24 pies. Las convertimos a litros por minuto y son 679.60. Por norma tenemos establecido que para escoger una válvula se elige un caudal 50% por encima. Para este caso, el 50% sería 1019.4 litros por minuto. Es decir, necesitamos una válvula con un C sub B por encima de 1.1 o con 1.0 estamos bien, estamos tranquilos. Vamos a un catálogo de acuerdo al fabricante y seleccionamos según la marca de la preferencia. Para este caso, pues se trae un ejemplo de una válvula micro. La referencia es la 0.159.000.122, tal cual como lo vemos acá. Entonces el caudal nominal es de 1.12 sub B, 1200 litros por minuto. Entonces es una válvula que nos va a trabajar
Y si es de 5 vías y 2 posiciones, pues con 1650 litros por minuto, pues aún tenemos un aire, estamos, digamos que sobrados para poder realizar nuestro ejercicio. Bueno, preguntas finales. Si hay alguna duda después de esta videoclase, pues con mucho gusto a través de los canales de comunicación que ya conocemos. Entonces, esta es una videoclase que les va a servir para el desarrollo de la actividad 5, si no estoy mal. Vamos a tener que calcular una electroválvula. Entonces, pues ahí está el ejemplo. Pues cualquier inquietud, vuelvo les digo, estoy a sus órdenes. Y pues bueno, por hoy no es más. Nos veremos muy pronto. Chao. Feliz tarde.